Bueno, llegamos a este momento que yo no sé si llamarlo momento de arte, momento de interés general, momento que nos quedamos todos mudos escuchando a Mario Alonso. Hoy tenemos un tema que nos encanta a todos, porque si vos estás mirando este espacio, porque de esto que vamos a hablar te va a encantar. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, Bien, por suerte. título de Disfrutando. hoy. El simbolismo. Simbolismo. Lo vamos a ver como una corriente, pero como siempre vamos a hacer una breve introducción. El simbolismo es como una especie de lenguaje que se plantea a través de imágenes o objetos o de diferentes figuras para trasladar un mensaje que no está a plena luz. Es un mensaje oculto dentro de la pintura. Si vamos a rastrear las mujeres, que hubo muchas mujeres que trabajaban en los códices, en la escritura de Biblias, que eran escribas, más que nada andaluzas, porque éramos árabes, mitad musulmanas y mitad cristianas, fueron como unas de las grandes promotoras en generar una iconografía de un lenguaje propio, donde simplemente otras mujeres podían entenderlos o personas que estuviesen vinculadas a otra cultura que no fuese la cristiana. Y lo aplicaron en las pinturas de los libros y posteriormente de los murales. Si vamos a algo más elaborado de simbología y simbolismos y que transmite mensajes diferenciados, en la era Edo, nos vamos a otro mundo. Siempre estamos hablando de Europa, ahora hacemos un pequeño viaje hacia Japón. En la era Edo, las doncellas de las emperatrices habían diseñado un nuevo idioma y una nueva cantidad de kenjis para poder comunicarse entre ellas y romper un poco con las prohibiciones de la cultura que se tenía en la época. Digamos que la simbología dentro del arte siempre ha sido en esa característica, romper un poco con las limitaciones y con la censura. Como movimiento artístico se instala sí o sí en el siglo XIX. A lo largo de la mitad del siglo XIX en adelante llega hasta unas primeras 2 o 3 décadas del siglo XX. Pero el simbolismo ya lo podemos ver en el Greco, en el Renacimiento, lo podemos ver en Rembrandt con sus actitudes medias alquimistas y podemos seguir así. La vez anterior hablamos de Goya. Goya dinamitó el espacio público y permitió que el simbolismo naciera. Para un contexto histórico, estamos a finales de las revoluciones. La Revolución Francesa había tomado todo, ya había símbolos independentistas en las Américas y demás, y hubo como un quiebre con lo que era la hegemonía de la religión. Ya Dios no era ese ser tan omnipresente que lo controlaba todo. Entonces dio espacio para que nacieran nuevas intenciones de creencias y que se hicieran nuevas búsquedas. El simbolismo, por ejemplo, abandona lo que es la imagen netamente material, y ya se empieza a preocupar y a cuestionarse algunas temáticas como la espiritualidad, el misticismo, la metafísica, lo esotérico. Incluso trabaja el color como un despertador de energía. Para que el público entienda, es más o menos como lo que vos nos explicaste de los colores que teníamos que usar por signos en fin de año. Exacto, tal cual. Bueno, el simbolismo trabaja con todo ese material. Exacto. Busca cómo la energía se relaciona con los colores y con las imágenes. Es importante tener en cuenta que en este periodo, que también podemos considerarlo como el periodo victoriano, también se mezcla con el romanticismo, con parte del neoclásico, con parte del realismo. En este proceso del simbolismo, todos estos movimientos artísticos que son paralelos, que ocurren en la misma época, que conviven en la misma época, toman la simbología como algo propio. Es imposible leer a Becker o leer a Edgar Allan Poe sin entender que existe una simbología de la mística, de lo esotérico, de la magia, del ocultismo. Entonces en el arte también se representa toda esa magnificencia de la imagen. También recordemos que en este periodo el simbolismo trabaja mucho con lo que es el alma y con todas las facetas que puede tener el alma. Incluso con aquello que consideramos que es el alma en diferentes estados. Sí, tal cual. Espíritus, entes, apariciones y los seres fantásticos, los entes gnomos, fantásticos, sirenas, ondinas. Que están vinculadas con la energía de la tierra, con los elementos y demás. Incluso recordemos que en esta época había muchos artistas. Estaba David, que estuvo dentro de la revolución, post-revolución francesa y demás, que eran fanáticos de lo que era la moda en ese momento, o resurgimiento del tarot, de lo que eran los mediums. Claro. Aparecen las esferas de cristal en un momento como algo... hay unas, perdón, que a veces me voy, pero hay unos afiches de London, París, de la tienda de Londres, sí, de 1840, que te venden las bolas de cristal. Hay un sector entero para vos poder comprar bolas de cristal, porque
La idea de predecir el futuro, de la magnificencia de todo eso, era algo muy necesario, porque se habían roto las viejas creencias y empezaban a resurgir las que habían tratado de eliminarse. No eran nuevas, eran más antiguas. Exacto. Y se comenzaba a investigar. Nicolas Fleming con la idea de la piedra filosofal, volvía a lo que era la alquimia, el péndulo de Foucault y todo un montón de enseñanzas que se habían perdido, mezcladas con nuevas escrituras, con culturas antiguas y paganas. Ya te digo que el tarot, que vos lo manejás mejor que yo, o sea, en esta época tiene como un apogeo y el arte se vuelca a él. Exacto. Hay muchos artistas, incluso Mucha, que fue alguien del Art Nouveau, inspirado también en el simbolismo, tiene unos trabajos increíbles que en sus cuadros plantea directamente cartas de tarot modificadas con su estilo, Sí, sí. porque las considera sumamente importantes y valiosas en poder. Y también nace en este proceso de tiempo el concepto de el alma de la obra. A partir de ahora, las piezas artísticas ya no son seres inanimados y materiales, ya tienen algo más, tienen un contenido, cuasi vivos, que hacen que uno se conecte con la obra y empiece a tener cierta sensibilidad, cierta emoción, porque ya no solo representa una imagen, sino que representa emociones, representa espiritualidad y un montón de conceptos que no se pueden ver a simple vista. Claro. Una de las cosas importantes que este movimiento va a dar pie a la abstracción, va a dar pie al surrealismo y va a dar pie a un montón de corrientes que van a romper con la imagen, incluso el cubismo o el dadaísmo, que van a romper con el concepto de imagen para volcarse a algo que va más allá de lo que yo puedo ver o tocar. Los sentidos en el simbolismo quedan un poco de lado, porque es una especie de sensación... Conexión. Conexión, exacto. Es como una especie de conexión con toda la simbología y con todas las imágenes. Para tener dos artistas claves, que en realidad son como... Se puede ver muy claramente en sus obras dos temáticas fundamentales, que una es la espiritualidad. Tenemos a Jean Troup, que en 1893 hizo un cuadro a lápiz y pasteles que se llama Las Tres Novias, donde él va a representar los tres estados del alma, o al menos de los textos que él tomaba, ¿no? La central va a ser la inocencia, la de izquierda va a ser la espiritualidad, y la de la derecha va a ser el plano terrenal. Ahí así en mano tiene la corona de espinas, que es la dificultad, y el cáliz lleno de sangre, que representa la pasión. Y va como generando, uno dice, pero ¿y por qué significa eso? Bueno, porque en la época la simbología se marcaba, era como que le hablábamos. Nosotros hoy teníamos símbolos. Sí, sí. Si veo dos arcos amarillos en un fondo rojo, sé que es una hamburguesa. Sí, sí. Entonces, en esa época, la simbología era muy clara con diferentes aspectos. Y él trabajó siempre en los procesos de buscar una manera de explicar el espíritu, el alma o la energía interior que nos daba vida. Siempre vinculado con ese tipo de imágenes y cómo se alineaba y se ataba a la tierra y al mundo espiritual. Por otro lado tenemos a Olidón Redón, que en el 1881, él como que es un artista de terror, por decirlo de una manera. Tiene una pieza que es muy interesante, que es La araña que llora, que es una cabeza humana con un cuerpo arácnido, que uno dice, pero eso es como muy de Tim Burton, mucho del surrealismo, de Otto Schleinfeld. O sea, es como muy contemporáneo. Sin embargo, en este periodo de la simbología también se buscaba entender los sueños. Olidón lo que intentaba representar en sus dibujos grotescos, en blanco y negro y colores pasteles, era todo eso que él veía, que no se percibía a simple vista. Él quería mostrar, tenía como una especie de refrán que decía, entregar la invisibilidad para que sea visible de los ojos que no ven. Parafraseando, porque la traducción puede estar mal incluso. Pero lo que él trataba de dibujar eran siempre los fantasmas. Los fantasmas que se encontraban fuera y dentro de su alma. Por lo cual él entendía que existían diferentes planos. Que no había un solo plano en el que vivimos, sino que podíamos, mediante la meditación, la técnica o lo que fuese que uno pudiese usar como conductor, trasladar diferentes tipos de plano, y él lo que trataba de buscar era llevarlos a la imagen para que el mundo pudiese entender que no estábamos como solos. Claro, además que eso está en todos, como que muchas veces a través del mismo camino, todos llegamos a ver las mismas cosas. Claro. Que eso es como súper importante, porque a través de la meditación o a través del consumo de alucinógenos o lo que sea, siempre se terminan viendo las mismas cosas. Entonces, si todos vemos las mismas cosas en determinado lugar, es por el símbolo o por el mensaje. Claro. ¿No? Porque ahí está. Ahí está, y claro, y lo que tiene el simbolismo, que si bien plantea
el mensaje, es cierto que no va a ser lo mismo, depende de donde estemos. Tal La cual. simbología europea está por lejos de ser similar a la americana, o a la pre-conquista, por decirlo de una manera. Aunque hoy en día tenemos bastante, por ejemplo, una de las cosas que es interesante, en Europa, por toda la combinación, como habíamos hablado, se tiran las cartas, el tarot y demás, y en Bolivia y parte de Perú se tira la hoja de coca. Exacto. Pero es un mecanismo similar, simplemente que tiene determinadas valoraciones diferenciadas según cómo cae la hoja o cómo se ve. Y a través de una especie de poncho que está con cierta cantidad de nudos y colores. Y esa simbología es muy particular, es muy rica, que es muy diferente posiblemente a la que exista en la China antigua y en la contemporánea. El símbolo siempre representa la parte cultural e histórica de un lugar. Y podemos absorber, por supuesto que podemos absorber símbolos, porque lo hacemos. Vos como me comentabas muy bien que las runas estaban en todos lados. Todos lados. Y es un símbolo que al verlo tan seguido, lo asimilamos como propio. Sí, ya no vemos la runa. Ya no vemos la runa, O sea, es eso. dejamos de ver la runa. La runa es súper utilizada. Bueno, en Alemania la runa es súper utilizada. Bueno, por los nazis esa utilizada la runa. Y eso está el símbolo, nosotros dejamos de ver la runa. Claro. Incluso pasaron casi 200 años para que se dieran cuenta que el movimiento que iba el movimiento alemán que iba en contra del Renacimiento, que era como más grotesco, más como que buscaba no la belleza sino la fealdad de la imagen, en el cual también participa Duero, que lo mencionamos en algún momento, están cargadas de runas. Sin embargo, eran tan comunes, o nos parecían tan comunes, que recién fueron investigaciones de 1900 que dijeron, che, pero mirá toda la simbología celta, toda la simbología germana que existen en estos cuadros. Exacto. Lo que pasa que es eso, la simbología está tan frente a nosotros que a veces tenemos que correr la cabeza para ver lo que hay atrás y no la vemos. Sí, está para los ojos que están preparados para verla. Claro, está oculta a simple vista. Exacto. Y eso es lo que ha hecho que el movimiento simbólico o la simbología dentro del arte tenga tanta fuerza. Y tenga fuerza post-contemporaneidad. Tal vez no fue tan valorado en su época, pero hoy en día empezamos a verlo, empezamos a analizarlo, cómo está construido, y encontramos que está cargada de mensajes. Exactamente. No en vano, recordemos que en este periodo de tiempo pasaron muchísimas cosas. Hubo cambios en el dogma político, apareció el marxismo. Hubo cambios en lo que era la salud mental, apareció Freud. También está Nietzsche con toda su concepción de la naturaleza. El dolor de Schopenhauer, o sea, Darwin con la evolución. Es un proceso totalmente de cambios que apuntan hacia un lugar que estaba ahí. Sí, sí. Todo estaba ahí. Sí, sí. Simplemente no sabíamos leerlo. Que siempre estuvo ahí. Mm. Gracias, Mario. No, por favor. Gracias, de verdad. Bueno, ustedes tienen que seguir a Mario en las redes, por supuesto que tienen que seguir a Mario en las redes y leer lo que este hombre nos cuenta porque es maravilloso.